precisamente para conocer los números y para conocer las estadísticas sobre la incidencia delictiva en Tamaulipas en este periodo de octubre a la fecha. Me da gusto saludar a Juan Antonio Centeno, el director del Observatorio Ciudadano en Tamaulipas, quien precisamente hace un análisis de las estadísticas, los números sobre la incidencia delictiva. Juan Antonio, gracias por atender esta entrevista. Buenos días. Buenos días, Denise, a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Pues platícanos, ¿cómo están los números en cuanto a incidencia delictiva de octubre a la fecha? El secretario general de Gobierno asegura que se ha reducido o van a la baja, la tendencia es a la baja. ¿Así lo muestran las estadísticas? Mira, las estadísticas muestran una variación un poquito extraña. ¿Por qué? Porque en algunos delitos efectivamente sí han ido a la baja, pero en otros no tanto así. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un análisis de todos los delitos, el catálogo completo de los 98 delitos que tiene el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas, en el corte de octubre a enero nos encontramos en el lugar 25. Estamos por debajo de la media nacional. Si nosotros traspoláramos esa información para ver cómo estamos, en este caso en Ciudad de Victoria, bueno, en los principales municipios del estado, tenemos un análisis en cada 100,000 habitantes, en el cual Victoria se encuentra muy por encima, por ejemplo, de sus referentes. Es decir, Victoria tiene una tasa cada 100,000 habitantes de 684 delitos, mientras que el siguiente municipio que le sigue sería Miguel Alemán Reynosa con 407 y 401. Estoy hablando de tasas cada 100,000 habitantes en este periodo de tiempo. Victoria, decir, entonces... sí hay una diferencia importante en cuanto al registro de delitos en Ciudad Victoria, por ejemplo. ¿Es Victoria, en este análisis que haces, más inseguro, según la tasa de habitantes, que estos otros municipios fronterizos? Mira, no necesariamente significa que sea más inseguro, significa que la tasa o los registros de los delitos que hemos tenido en Ciudad Victoria en los últimos meses nos posicionan como uno de los municipios con mayor incidencia delictiva. Es importante también contextualizar, somos una ciudad capital y es muy común que Victoria se sitúe entre los 3 primeros lugares, nada más por lo que representa en cuanto a población, en cuanto a actividad y en cuanto a todo. Lo que sí te puedo decir, Denise, es que, por ejemplo, en los últimos 4 meses, si nosotros analizáramos 7 municipios, los 7 principales municipios, sí vemos una tendencia al alza en lo que va en el mes de enero. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que es Victoria, Reynosa, Laredo, Matamoros, Mante, Altamira, vemos una tendencia a incrementarse. No es tan excesiva, sin embargo, sí se han presentado algunos incrementos. Por ahí tenemos alguna gráfica, número 4, en donde se muestra ahí prácticamente cómo es el comportamiento de estos delitos. ¿Por qué tomamos estas gráficas? Mira, nosotros formamos parte de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia. Sí me gustaría hacer como que un pequeño paréntesis para explicar esta parte de qué somos como Mesa Ciudadana. ¿Por qué? Porque eventualmente se ha hablado ya de diferentes mesas de construcción, mesas de trabajo, mesas de colaboración, y a veces eso causa un tanto confusión entre quién es qué. Nosotros en particular somos una mesa ciudadana compuesta por ciudadanos, nadie nos paga, todo lo hacemos por amor al arte, y lo que hacemos es trabajar para restablecer la paz, poner lo que nos toca como ciudadanos, y parte de esto tiene que ver con analizar y proponer políticas públicas en materia de seguridad. Estas mesas en Tamaulipas tenemos 6 mesas en particular y pertenecemos a una red de mesas que está formada por 37 mesas a nivel nacional que organiza o lidera México SOS. Entonces tenemos toda una estructura de cómo funciona esto y de cómo podemos participar como ciudadanos. De manera adicional, tu servidor participa en el Observatorio Ciudadano Tamaulipas, también formó parte de esta mesa, pero a su vez el observatorio forma parte de una red de observatorios nacional, en donde la metodología que nosotros utilizamos para medir los delitos es unificada y es verificable, y tomamos la información directamente del Secretario Ejecutivo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque sí es importante que cuando escuchamos mesa ciudadana tengamos muy claro que nos referimos a ciudadanos haciendo una labor de contribución y de alguna manera como de contraloría de las cifras. Así es, sí es importante, saber que
las cifras están basadas en datos reales. Pero regresando al tema de la incidencia delictiva, nos dices que en enero se ve una ligera tendencia a la alza en los principales municipios del estado. ¿Qué con respecto al resto de los meses? Mira, si nosotros viéramos enero, por ejemplo, lo que te puedo decir es que cuando analizamos 2022, Tamaulipas ocupa el lugar 25 a nivel nacional. Si organizáramos los estados del 1 al 32, como que siendo el 32 el más seguro. En el mes de enero, Tamaulipas ocupa el lugar 23. Es decir, sí hubo un incremento ahí que nos mueve en posiciones. Estoy hablando solamente del mes de enero. Lo que sí también te puedo comentar es, por ejemplo, nosotros en el observatorio damos un seguimiento a 12 delitos que nos denominamos prioritarios, en donde comparamos en tasas cada 100,000 habitantes la estadística de Victoria con la estadística de Tamaulipas y con la estadística nacional. Las tasas cada 100,000 habitantes nos permiten comparar entre uno y otro. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Estas tasas son anualizadas, es importante también clarificarlo, es decir, son los últimos 12 meses calendario de los cuales tenemos registro. Estamos hablando de enero de 2023 hacia febrero, hacia atrás del 2022. De estas tendencias de los últimos 12 meses tenemos 7 delitos que están en incremento. ¿Sí? Por ahí tenemos una tabla que está ahí con diferentes colores, en donde lo que vemos en verde es la tasa más baja, lo que vemos en amarillo es la tasa intermedia y lo que vemos en rojo es la tasa más alta. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, en el caso del robo de vehículos, tenemos una tasa muy por encima de nuestro referente estatal, hablando de Victoria particularmente. En el caso de robo a casa-habitación, tenemos una tasa casi 4 veces de lo que es la robo a casa-habitación. O sea, hemos tenido un incremento importante en robos a casa-habitación y tenemos alguna variación en delitos sexuales que no es tan relevante, pero sí hay una variación. Y en el caso, por ejemplo, de violencia familiar, seguimos teniendo, por ejemplo, una tasa de 368 cada 100,000 habitantes para la ciudad de Victoria, mientras que la referencia estatal es de 212 y la nacional es 211. Es decir, el promedio estatal coincide más o menos con el nacional, pero nosotros en Victoria estamos por encima de eso. Entonces, sí se vuelve ahorita un tema importante retomar el tema de la violencia familiar, se vuelve un tema importante considerar el robo de vehículos y el robo a casa-habitación como delitos que finalmente están teniendo un comportamiento al alza. Son eso, robo de vehículos, robo a casa-habitación y la violencia familiar, los delitos que van al alza. En cuanto a delitos de alto impacto a nivel estatal, ¿cuáles son los que van a la baja? Mira, si nosotros viéramos los que van a la baja, por ejemplo, homicidio doloso ha tenido un comportamiento consistente a la baja ya desde hace algunos años, no necesariamente desde unos meses, desde hace algunos años ha venido a la baja. El homicidio culposo tiene eventualmente algún mes que varía un poquito, pero generalmente ha venido a la baja. El secuestro del que se vino a la baja también se ha mantenido. En el caso de la extorsión, siempre se ha mantenido también en niveles muy bajos. Y aquí es importante hacer un paréntesis en extorsión. A veces podremos pensar, es que hay mucha extorsión y donde quiera hablar, es importante la denuncia. Nosotros desde la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia lo que hacemos es promover esta parte de denunciar, porque a lo mejor hay delitos que sabemos que están sucediendo, pero si no los denunciamos no los vamos a ver reflejados nunca en la estadística. Bien. Entonces, la toma de decisiones en la mesa y la propuesta de políticas públicas, la propuesta de actividades o de respuesta por parte de las autoridades se hace en base a información. La información verificada es información pública, por eso hacemos ese constante llamado a la denuncia. Por ejemplo, el robo con violencia tuvimos algunos incrementos el año pasado y ya tenemos un par de meses también que tiene un comportamiento a la baja. Se logró frenar ese delito en particular. Y bueno, por los otros que te dije ya patrimoniales, pues están al alza. Bien, pues ahí los números entonces, los que sí se mantienen a la baja, homicidio doloso, homicidio culposo, secuestro y extorsión en Tamaulipas, y los que se mantienen a la alza, robo de vehículos, robo a casa habitación y la violencia familiar. A grandes rasgos, en resumen y para dejar claro, Juan Antonio, director del Observatorio Ciudadano en Tamaulipas, van entonces sí, efectivamente van a la baja la incidencia delictiva en Tamaulipas de octubre a la fecha? En términos generales, podríamos decir que sí, pero mira, nosotros damos seguimiento a 12 delitos. De los 12, la mitad tienen comportamientos al alza y las otras o están ligeramente a la baja o se mantienen. Entonces,
estamos en un momento coyuntural donde tenemos que reforzar las estrategias, porque tampoco es de que hemos tenido reducciones importantes, y eso es lo que quisiéramos ver, ¿no? Ese es el siguiente paso, buscar esa seguridad de volver a salir a la calle. No podemos tampoco negar que hay situaciones que se están presentando de manera aislada que ya hace mucho tiempo no se presentaban. Ahora son noticias cosas que ya no eran noticias. Claro. Entonces es importante no perder un poco de eso, no perder que esos son indicadores de que algo puede pasar y es responsabilidad de todos trabajar por mantener esta seguridad que todos queremos tener. Entonces, pues mitad y mitad, no podemos relajarnos y creo que falta mucho trabajo por hacer en esta materia. Pues muchas gracias, te agradezco mucho la oportunidad de poder hacer un análisis de estos números. Constantemente nos están compartiendo datos y estadísticas reales, de números reales, de cómo se dan los principales delitos aquí en Tamaulipas y cómo se da la situación aquí en Ciudad Victoria. De verdad, esperemos que los números o la incidencia delictiva pues pueda presentar una reducción notable a la baja en la mayoría de ellos y en la mayoría de los municipios de Tamaulipas. Juan Antonio Centeno, gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti y a todo el auditorio. Estamos para servirte cuando gustes. Buen día a todos. Buenos días, el director del Observatorio Ciudadano de Tamaulipas. No podemos relajarnos, falta mucho por hacer. Muchísimo por hacer.